Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Centeno y junto a mi grupo conformado por Karen Aguilar, Daniel Díaz, Gabriela García y mi persona, venimos a explicarle o dar un pequeño tutorial acerca del sistema de amortización americano. Comencemos. ¿Qué es una amortización principalmente? La amortización en la economía y la contabilidad hace referencia al proceso de distribución de gastos en el tiempo de un valor verdadero. Así puede significar redimir o extinguir el capital de un préstamo o deuda o recuperar o compensar los fondos. En pocas palabras, podemos decir lo que son una serie de pasos premeditados, estrategias que implementamos para poder de manera paulatina saldar ciertas deudas o recuperar un capital. Un sistema más específicamente, un sistema de amortización americana, un sistema que consiste en pago de cuotas anuales, en el que se pagan solamente intereses durante toda la vida del préstamo. Estas cuotas mensuales a pagar solo constante intereses, es decir, el capital prestado no se devuelve mediante cuotas mensuales, sino que se devuelve en un pago al final de la vida del préstamo. Un solo pago al final. Dentro de las aplicaciones que tenemos dentro de este sistema de amortización, tenemos que permite plantear un plan de financiamiento a futuro. ¿A qué se refiere esto? Precisamente tiene congruencia con otro punto de aplicación, que es una reserva para reemplazar activos fijos. Cuando hablamos de que nos permite crear un plan de financiamiento a futuro, dentro o extrapolando al caso de una empresa, podemos redimirlo, podemos referirlo, precisamente al hecho de que en un futuro, si una institución, una empresa, una organización tiene planes, por ejemplo, de ampliarse, ampliar maquinaria, ampliar personal, ampliar infraestructuras, mediante un sistema de amortización americano puede plantear, estudiar el caso que puede conllevar a la adquisición de una deuda y cómo amortizar dicha deuda, cómo saldar dicha deuda. Y una reserva para reemplazar activos fijos. También dentro de las organizaciones, como todos sabemos, existe también la devaluación de los activos fijos, como puede ser la maquinaria. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que dicha maquinaria en un futuro podría estropearse. Y precisamente este tipo de amortización nos permite crear como estudio, un análisis cuando podemos tener ideas claras, datos claros sobre cuánto podría costarnos y en cuánto tiempo podríamos amortizar una deuda que puede conllevar, por ejemplo, que se te pueda maquinaria. Dentro de este tipo de interés, de este tipo de amortización, tenemos dos tipos de tasa de interés, la interés pasiva y la interés activa. La interés pasiva queda dado por la aporte depositado en el fondo de capitalización, debido a que el funcionamiento en sí, el sistema de amortización americano, funciona de manera que uno paga al final todo lo que debe. Pero mientras el empresario en este caso utiliza un fondo de capitalización, o también dicho de mala manera, fondo de amortización, en el cual va depositando cuota, cuota, cuota y cuota, con obviamente los intereses previstos de dicho préstamo, va aportando precisamente las cuotas a dicha cuenta para después reunirlo y pagarlo en un solo golpe al final de dicho préstamo, con la fecha pactada. Y la tasa de interés activa es la que aplica directamente en el préstamo. Pues entonces podemos entender que la pasiva aplica directamente sobre el fondo de capitalización, que no necesariamente puede ser con la entidad bancaria que ofrece el préstamo. Y la tasa de interés activa es la que aplica directamente sobre precisamente ese préstamo que nos están realizando. Ok, ahora veremos un ejercicio llamado que Sugar Ray Leonard solicita un crédito al Banco de Nueva Orleans por un monto de 7 millones, el cual debe ser amortizado dentro de 5 años, teniendo en cuenta que el primer año no se paga cuota alguna, pero los intereses se acumulan. Después de dicho periodo, durante 4 años solo se pagarán los intereses de forma trimestral. Por tal motivo, a partir de forma adelantada, Sugar Ray decide realizar depósitos semestrales en un fondo financiero en el Banco Central. Con el fin de reunir el monto dudado en el plazo previsto, si el fondo reditúa una tasa de interés de 16%, y el crédito se concede bajo una tasa de interés del 15%, determina el monto de cada uno de los pagos de depósito y además elabora los pagos de amortización. Ok, realizando nuestra primera línea de tiempo, tenemos que considerar una particularidad que tiene el ejercicio, o el caso que se nos plantea, que es principalmente que durante el primer año tenemos una especie de tiempo de gracia en el cual, si bien no vamos a estar realizando ningún tipo de pago, los intereses que está acumulando la deuda se van a acumular. Y a partir del mes 12, que es el primer año cuando finaliza ese periodo de gracia, vamos a tener que calcularlo y pagarlo y hacer nuestro saldo deudor en base a eso. Por eso vemos que 7 millones, uno por nuestra cuota de 15% de interés entre 4, que son los trimestres. Estamos hablando aquí de trimestres, porque se van a realizar precisamente los pagos de forma trimestral. Podemos ver que la primera cuota se realiza en el 15, después el 18 y así sucesivamente. Dentro de nuestra recta de tiempo de fondo de capitalización, tenemos que nuestra peculiaridad de que se paga semestralmente. Y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, que bueno, por el futuro, habiendo realizado nuestras cuentas,
el interés acumulado durante ese primer año, más el saldo de interés acumulado el primer día, o sea, el saldo original, que en este caso sería la cuenta de 8.103.375. Entonces comenzamos a la revisión de nuestras tasas equivalentes, principalmente para nuestro trimestre, nuestro equivalente trimestral y nuestra tasa equivalente semestral. Seguimos. El monto de la deuda al cabo del primer año, tenemos que el saldo inicial más pagado por los intereses acumulados durante ese primer año, tenemos que nos da una cuenta de 8.103.000 mayormente mostrado. Vamos ahora con nuestros intereses a pagar de forma trimestral. Utilizamos este saldo y lo volvemos a multiplicar por nuestra tasa de interés equivalente. Y nos da que de manera de las cuotas trimestrales vamos a tener que pagar 302.182 centavos. Ahora utilizaremos nuestra fórmula de valor futuro de una renta constante vencida a interés compuesto. Colocamos, transponemos nuestros términos, principalmente nuestro término de la tasa de interés semestral, y luego colocamos como exponente. ¿Por qué 10? Porque precisamente si estamos hablando de semestral, depósitos semestrales, y estamos hablando de un periodo de 60 meses, precisamente 10 semestres igual a 60 meses. Transponemos nuestros términos, hacemos nuestras operaciones matemáticas y tenemos que nuestros depósitos semestrales tienen que ser equivalentes a 510.116,57 centavos para poder amortizar nuestra deuda en los plazos previstos o las fechas pactadas. Habiéndonos dado nuestro cuadro de amortizaciones, y simplemente este cuadro de amortización de nuestro pago de intereses, podemos ver que nuestro saldo deudor, los primeros pagos deudores, se acumula durante los primeros 4 meses o el cuatrimestre, genera un año, y nuestro nuevo saldo deudor con el que vamos a pactar nuestros intereses serían nuestros 8.103.175 con nuestra tasa de interés constante. Esta es una peculiaridad que también tiene este tipo de ejercicios, este tipo de amortización, que las cuotas y nuestros intereses se mantienen constantes. Y al final, a nuestro último cuota, vamos a sumar nuestro saldo deudor más nuestros intereses generados hasta ese momento. Nos da 8.405.390 y esa es la cuota o el pago a realizar. Nuestro pago a realizar completo con interés. Vamos con nuestro cuadro de amortización del capital, del fondo de capital. Podemos observar precisamente los 10 depósitos, teniendo como el 10 el último depósito, ya habiendo amortizado la deuda, el total del fondo y nuestras tasas de interés. Tasas de interés que se van a agregar, que mediante va pasando el tiempo, van pasando los meses, pasando los semestres, nuestro total va creciendo. Y con esto también nuestro capital disponible para amortizar nuestra deuda. Ok, siguiendo con los ejemplos del sistema de amortización americano, se tienen los siguientes ejercicios. Ok, Stanley quiere ampliar sus instalaciones de desarrollo del sistema visual y para ello solicita un crédito al banco Timely Comics por un monto de $500.000, el cual deberá amortizar en un periodo de 6 años con cuotas trimestrales que se incrementan en un 8% anual y además amortizan el 70% de la deuda. El préstamo se concede bajo una tasa de interés anual de 17.5% con capitalización semestral. Al mismo tiempo, se depositará en el banco Imagine Comics cuotas semestrales adelantadas a una tasa de interés del 25% anual. Las mismas aumentan a razón del 12% semestralmente con el fin de reunir el monto restante en el tiempo establecido. Ok, lo primero que se debe tener en cuenta es que el préstamo es de $500.000 y pide ser amortizado en 6 años únicamente el 70% en cuotas trimestrales. Por ende, el 30% restante lo depositó en un fondo de capitalización con cuotas semestrales durante el mismo tiempo. Nos piden el primer depósito y la primera cuota de amortización.
Ok, lo primero que se realiza es el cálculo del 70% del préstamo a capitalizar, que nos da $350.000, por lo que al final del periodo se realizará el pago único de $150.000, tal como se observa en la recta de tiempo. Ok, y en la recta de tiempo de fondo de capitalización se ven que son los mismos $150.000 que debe reunir para solventar el préstamo al final del periodo. Ahora bien, la tasa del préstamo es de 17.5% anual con capitalización semestral. O sea, se necesita la tasa equivalente trimestral ya que las cuotas van en dicha periodicidad. A su vez, estas aumentan anualmente en un 8%. Por ello, el cálculo de la cuota anual y la tasa del fondo de capitalización es de 25% anual y las cuotas semestrales. Ok, primero nos piden la primera cuota de amortización del préstamo, ya que las cuotas aumentan de forma anual y las mismas se pagan de forma trimestral. Se debe hallar la cuota equivalente anual para poder realizar el cálculo. Se procede a utilizar la fórmula de valor futuro de una renta vencida. En un año hay 4 trimestres. Es por eso que la fórmula toma en cuenta el elevado a la 4. Entonces se realiza el cálculo de los 3 primeros años, es decir, las 3 primeras rentas para confirmar que el gradiente sea el mismo, pues, y efectivamente aumenten 8% anualmente. Ahora bien, una vez calculadas las cuotas equivalente anual, se aplica la fórmula de valor futuro para calcular el valor de la renta trimestral, o sea, donde se usa la fórmula de valor actual de una renta vencida en progresión geométrica. Se toma en cuenta el pago único realizado al final del periodo, dando como resultado que la primera cuota sea de $25.313.000 dólares. De igual forma, para calcular el primer depósito se aplica la fórmula de valor futuro, porque acuérdense, queremos reunir el dinero en 6 años con progresión geométrica, ya que se aumentan 12% semestralmente, dando como resultado que el primer depósito sea de $3.325.033. Ok, si vemos el cuadro de amortización, las cuotas van cambiando anualmente, ya que como calculamos anteriormente, estas aumentan un 8% anual. Los intereses son calculados en base al saldo deudor. Es por ello que van disminuyendo el monto con el pago de las cuotas y aumenta el monto amortizado al préstamo. En la cuota número 24 se cancela la cuota correspondiente y el pago único de $150.000 y saldando por completo la deuda. Y ok, y en el cuadro de capitalización las cuotas aumentan un 12% semestralmente. A diferencia del cuadro de amortización, los intereses son calculados en base a la cuota más el total agregado al fondo. Es por ello que van en aumento a medida que se le va depositando más. Ok, este es el otro ejercicio. Víctor Ciano solicitó un préstamo al Banco Vancouver por un monto de $250.000, con vencimiento de 5 años a una tasa de interés anual del 12%, pagos e intereses semestrales y un pago único al final del plazo acordado con el fin de amortizar totalmente la deuda. Con este propósito, realiza imposiciones trimestrales en un fondo de capitalización de forma adelantada. El mismo remunera el 10% anual con capitalización semestral. Esto durante los últimos 4 años de vigencia del préstamo. Ok, en este problema nos indican que el préstamo es de $250.000 y se realiza un pago único al final del periodo con cuotas semestrales. Es decir, el cuadro de amortización seguirán pagando únicamente los intereses y para lograr el objetivo final del periodo se harán depósitos de forma adelantada durante 4 años en un fondo de capitalización. Ok, como podemos ver la recta del tiempo del préstamo, solamente se encuentran un pago único al final de los 5 años, es decir, el 10º semestre y la recta de tiempo del fondo de capitalización se depositan cuotas trimestrales durante 4 años, es decir, durante 16 trimestres para recaudar los $250.000 del préstamo. Ok, a continuación se debe hacer la conversión de tasa. El préstamo tiene una tasa de 12% anual, ya que las cuotas son semestrales, se debe sacar la cuota equivalente semestral, que nos da
58.30 y para el fondo de capitalización la tasa es del 10% anual con capitalización semestral, ya que los depósitos son trimestrales. Se debe convertir a la tasa equivalente trimestral, queda en 0,02469, ya que no tenemos cuota de amortización durante el préstamo. Se calculan solamente los intereses que se pagan de forma semestral. Esta se calcula multiplicando el monto del préstamo por la tasa de interés semestral. Nos da que los intereses semestrales a pagar son de 14.575,13 y los depósitos trimestrales del fondo de amortización se utiliza la fórmula de valor futuro de una renta adelantada y nos saque el valor de la cuota, que es de 12.618,94. Ok. Ajá. Tercer, vamos con el cuadro de amortización. Como lo mencioné anteriormente, el préstamo durante los 10 periodos, las cuotas únicamente corresponden al pago de los intereses y no amortiza la deuda, sino hasta el final del periodo, que se paga los intereses más el pago único de 250.000. Ajá. Y en el cuadro de capitalización, las cuotas se mantienen igual durante los 16 trimestres, como ya habíamos mencionado. Los intereses se calculan de acuerdo a la suma del total agregado más la cuota. Es por ello que los intereses van en aumento, pues, a medida que se le va depositando en el fondo. Ok, bueno, a diferencia del ejercicio anterior, el sistema de amortización americano se caracteriza por realizar pago único al final del periodo establecido, por lo que por lo general se realizan depósitos en un fondo de capitalización para reunir el monto del préstamo durante un periodo determinado. El sistema de amortización americano con el siguiente ejercicio. Y dice así: el empresario Francesco Vital decide invertir en la franquicia Belfort, especializada en la venta de teléfonos celulares. Por tal razón, solicita un préstamo al Banco Liverpool por un monto de 2.730.000 para pagarlo en 7 años, sabiendo además que durante los 3 primeros años la tasa de interés es de 14% anual, con capitalización cuatrimestral, y en lo sucesivo hasta el final del plazo convenido, es decir, los 4 años restantes, será de 15,5% anual. Desde el primer año hasta el final del séptimo gozará de un periodo de gracia, es decir, solo habrá un pago único al final del periodo y mientras tanto se irá pagando solo los intereses cuatrimestrales. ¿Cuánto deberá depositar trimestralmente desde hoy mismo en un fondo financiero en el Banco Leicester de tal forma que se logre reunir el monto del préstamo al final del séptimo año? Nos piden elaborar el cuadro de amortización y el cuadro del fondo de capitalización, dándonos a conocer la tasa de interés para el fondo de capitalización, la cual es de 17% anual con capitalización semestral. Ok, anotando los datos nos podemos dar cuenta del monto del préstamo, del monto de la cuota, la renta, como le quieran llamar, como prefieran llamarlo, mejor dicho. Y nos dan el plazo 7 años o igual a 84 meses. Tenemos en el mismo periodo de 7 años tenemos 2 tasas de interés distintas. Durante los 3 primeros años es de 14% anual. Y en el resto de los 4 años, en los 4 años restantes es de 15,5% anual. Nos dicen que al final del periodo es que se va a pagar porque gozaremos de un periodo de gracia, o sea, es decir, un pago único al final del periodo, y solo nos veremos en la obligación de pagar los intereses cuatrimestrales. Esto lo podemos ver mejor en la línea de tiempo. Ok, aquí podemos fijarnos, dar a confirmar en la línea de tiempo que los primeros 3 años tenemos la cuota del 14%. Cada 4 meses es que vamos a realizar el pago, porque es en cuotas cuatrimestrales, y tenemos el periodo de 84 meses para cancelar la deuda que se tiene.
Aquí se puede ver el resto de los 4 años, restantes, los últimos 4 años, se utiliza la segunda tasa de 15,5% y aquí podemos verificar la conversión de tasas. La primera tasa que se nos da ya viene con capitalización cuatrimestral, por lo tanto, este valor, el resultante de este valor es igual a esto. La tasa de interés del 15,5% anual, se nos dice, la convertimos en una tasa de interés efectiva cuatrimestral y la tasa de capitalización anual, la tasa de 17% anual con capitalización semestral, realizando la conversión, la convertimos en una tasa de interés efectiva trimestral, que es el periodo en el que se van a hacer los pagos del fondo de capitalización. Para poder conocer cuánto va a ser las cuotas que tenemos que pagar de intereses, tenemos que tener información financiera básica, que es igual a la cuota por el interés que se va a generar en ese periodo. En el primer periodo es la cuota de 14% con capitalización cuatrimestral. Esto nos da un resultado de 127.400 y para la segunda cuota aplicamos la misma fórmula, solo que ya aplicamos directamente la tasa de interés efectiva cuatrimestral, la cual pudimos deducir realizando la conversión de tasas en la lámina anterior. Esto nos da un monto de 134.331,69, el cual vamos a registrar en la siguiente lámina en el cuadro de amortización. Como podemos ver, en el primer periodo, es decir, en los primeros 3 años, la cuota que se va a cancelar es de 127.400, que es el interés que se generó en este año. Viendo la tabla podemos ver el periodo, podemos poner en evidencia el periodo de gracia, ya que no se amortiza de ninguna manera sino hasta el final del periodo, y el saldo deudor se mantiene así hasta la cancelación de este. A principio del año 4 o en la cuota número 10 es que podemos evidenciar el cambio con las tasas de interés que se puede ver y empezamos a pagar 134.331,69 hasta la penúltima cuota. En la última cuota se ve el cambio que se le adiciona los 2.730.000 que se debían para poder así amortizar completamente la deuda que se tenía y quedar saldados de esta. Procedemos con el fondo de capitalización para saber cómo vamos a llegar a esos 2.730.000 con el fondo en el Banco Leicester. La recta de tiempo es fácil de ver, 84 meses, 17% de interés anual con capitalización semestral, el cual se realizó la conversión para convertirlos en una tasa de interés efectiva trimestral cada 3 meses que se realiza el pago. Tenemos 81 meses para poder realizar para poder cancelar esta deuda, ya que se paga al final del último periodo, se paga a principio del último periodo. Para poder deducir o calcular las cuotas trimestrales tenemos que tener en cuenta 2 cosas. El fondo de capitalización es para conocer un valor futuro a pagar o valor futuro a obtener, pero ya ese valor futuro lo tenemos, que es el 2.730.000. Lo que desconocemos es la renta o las cuotas que se tienen que pagar para llegar a este. Entonces procedemos a aplicar la fórmula de valor futuro de una renta constante adelantada, la cual se puede encontrar en el formulario en la página del profesor Marco Tulio. Ok, aplicando la fórmula,
que es igual a valor futuro es igual a R por 1 más el interés, que ya aplicamos la conversión y deducimos que es 0,0416 por 1 más interés elevado al número de cuotas en el que se va a pagar a n menos 1 sobre la tasa de interés. Realizando los cálculos, llegamos a la conclusión que llegamos a los siguientes datos y que llegamos a la conclusión de que la cuota es igual a 51.146,50. Procedemos a verlo en el fondo de capitalización, a deducir si de verdad llega a los 2.730.000 para así poder cancelar la deuda. Como podemos ver, y un dato importante que tengo que aclarar es que el por qué se calcula el interés en el primer periodo. ¿Por qué se puede evidenciar el interés en el primer periodo? Porque esta es una renta adelantada. Si nos devolvemos el enunciado y lo leemos bien, podemos decir podemos ver que nos preguntan cuánto debemos pagar a partir de hoy mismo, es decir, a principio de una fecha, para poder llegar a la cuota, al valor futuro, para poder saldar la deuda. Tenemos el depósito en todos los periodos, en los 28 periodos, en las 28 cuotas. El primer interés, como acabo de decir, es el cálculo del interés del primer depósito. El total agregado al fondo, teníamos 0 en el fondo, ahora agregamos el depósito más el interés y tenemos el resultado total de nuestro fondo. A partir de la segunda cuota ya sigue una secuencia fija, que es igual al mismo depósito siempre, pero el interés que se genera en este momento, este segundo interés, es el interés que se va a generar del dinero que ya obtuvimos, es decir, del dinero que se agregó en la primera cuota, en el primer depósito. La sumatoria total agregada al fondo sigue siendo igual a la sumatoria de depósito más interés es igual a total agregado al fondo. Y actualizamos nuestro fondo de inversión, que sería la sumatoria del total agregado en este segundo depósito más lo que ya se obtenía en el periodo anterior. Esta secuencia se sigue en toda la lámina, en todo el fondo de capitalización, así hasta obtener y verificar que nos llega al monto que nos están solicitando para poder cancelar la deuda. Continuamos con el ejercicio número 24 del libro del profesor Marco Tulio. El enunciado dice así: el empresario José Leonel Silva establece un fideicomiso, que es un contrato futuro, para poder garantizar la educación universitaria de su hijo Steve, una vez que éste cumpla su mayoría de edad. Para tal fin, él deposita en el banco London College una cuota tal que le permite a Steve estudiar bajo el siguiente esquema, bajo las siguientes condiciones, que es: durante el primer semestre de estudio, el costo de la matrícula será de $25,000 y esta aumentará en 5% semestralmente, y que la matrícula debe ser cancelada al principio de cada semestre. En lo que respecta al fideicomiso o al fondo de capitalización, los depósitos se realizarán trimestralmente y la tasa de interés aplicable es de 10% anual con capitalización trimestral. Si su hijo Steve actualmente tiene 12 años, procede a responder lo que se solicita a continuación. Nos piden calcular cada uno de los depósitos en el fideicomiso, tomando en cuenta que la carrera universitaria que cursará Steve durará 4 años. Y nos piden realizar el cuadro del fondo de capitalización correspondiente al fideicomiso. Ok, procedemos con anotando los datos. Procedemos a anotar los datos que se nos dan en el enunciado.
Primero tenemos el valor futuro tenemos el valor futuro a pagar, el cual es $25,000 y nos dan el dato de que este aumenta en progresión geométrica, aumenta en 5% semestralmente. Y nos dicen que es una renta adelantada, ya que mencionan que se paga a principio de cada semestre. Pasando a lo que es el fondo de capitalización, nos dan la tasa de interés, que es de 10% anual con capitalización trimestral, y nos dan el dato de que hay 6 años de fideicomiso, ya que nos piden que el fideicomiso sea para cuando Steve cumpla la mayoría de edad, 18 años, y nos dicen que actualmente tiene 12 años, y en este periodo de 12 a que cumpla la mayoría de edad, se cumplen los 6 años del fideicomiso. Y nos dan el dato también de que la carrera de Steve dura 4 años. También puede ser 8 semestres o también lo podemos conocer como 8 semestres. Ok, procedemos a la línea de tiempo para poder verlo mejor. En la línea de tiempo podemos ver el periodo que lo representamos trimestralmente. Tenemos el periodo del fideicomiso, que es de 24 cuotas, es decir, los 6 años, 24 trimestres, que son los 6 años en los que tenemos que pagar, en los que se nos manda a obtener el fondo para poder pagar la universidad de Steve. El tiempo restante que podemos ver en la línea de tiempo no es nada más y nada menos que la cantidad de trimestres que dura la carrera de Steve. Aquí podemos ver que justo al final del fideicomiso del año 6, que es cuando cumple la mayoría de edad, ocurre el primer pago. En el segundo, ok, disculpen la interrupción, un problema técnico con el micrófono. Proseguimos que aquí al principio se puede ver la cancelación de la primera cuota, que es en la cual ya Steve cumplió su mayoría de edad. Ok, proseguimos con la conversión de tasas. Tenemos dos cálculos que hacer. Tenemos unas cuotas semestrales, tenemos unos pagos semestrales, por eso aquí se puede verificar que la tasa de capitalización trimestral la pasamos a una tasa de interés efectiva semestral, y la tasa de capitalización trimestral simplemente se pasa a una tasa de interés efectiva trimestral, que es la cual se va a realizar a los pagos del fideicomiso. Procedemos a calcular cada uno de los depósitos del fideicomiso. Para esto tenemos que tener en cuenta varias cosas. El fideicomiso es un monto futuro, un contrato futuro, por lo que ya podemos dar por hecho que es un valor futuro, que es una renta constante, ya que no ocurre ningún tipo de variación, sino que de aquí, en el cumplimiento de los 6 años o los 24 trimestres, no tiene ninguna variación, sino que son cuotas fijas. Por lo que aplicamos en este primer punto la fórmula de valor futuro de una renta adelantada. El valor futuro es este 25 al cual queremos llegar, pero que ya conocemos el valor futuro. Por lo tanto, procedemos así. Queremos calcular la renta, procedemos a utilizar la fórmula de valor futuro de una renta adelantada. En esta segunda parte ya tenemos todos los datos, que es un valor actual, es el valor actual de lo que cuesta la matrícula a la cual se quiere pagar para que Steve pueda estudiar. Conocemos esto. Sabemos que es una renta variable adelantada porque se paga al principio de cada semestre y que es en progresión geométrica porque aumenta 5% en cada semestre que esté pasando. Por lo tanto, proseguimos así.
la renta es igual a 1 más interés, la tasa de interés efectiva semestral, multiplicado por 1 por el gradiente, que es el 5% a la 8, que son 8 semestres que se van a pagar, por 1 más interés a la menos n, menos 8 semestres, menos 1 sobre el graduante, menos 1 más i. Realizando estos cálculos podemos darnos cuenta del monto que tenemos que pagar para poder asegurar los estudios de STIF, y asimismo obtenemos la renta para poder llegar a la renta de las cuotas del fondo de capitalización para poder llegar a pagar estos estudios. Procedemos en la siguiente lámina para ver la tabla del fondo de capitalización. A diferencia del ejercicio anterior, podemos darnos cuenta que este fondo de capitalización es vencido. ¿Por qué? Porque no se nos especifica que las cuotas del fideicomiso sean el día de hoy o a final de mes, por lo que suponemos que es igual a una renta vencida, por lo cual en el primer periodo no se genera ningún tipo de interés, sino que simplemente el depósito de la cuota, total agregado a la cuota, y este mismo es el fondo que tenemos actualmente. A partir de la segunda se comienza una secuencia fija en el cual estemos el depósito, que en todos los periodos, en todo el pago va a ser exactamente el mismo, y el interés, que es el cálculo del interés según la tasa efectiva que calculamos anteriormente, que es igual a el interés de esta cuota, de esta primera cuota. La total agregado al fondo es lo que sumamos en esta segunda fondo al dinero que ya teníamos, que es la sumatoria del depósito, más la tasa de interés que calculamos en este momento. La sumatoria de estos dos, de este segundo, del fondo agregado, del dinero que se agrega en la segunda cuota, más el dinero que se agrega en la primera, es igual a este segundo total fondo que tenemos en la segunda cuota, que es el dinero que tenemos actualmente. Esta misma secuencia de interés del dinero que se dispone actualmente, más la cuota que se paga constante, la cuota constante, se le agrega el dinero que está anteriormente, que ya disponemos, y nos dan un nuevo capital del cual podemos disponer para el pago. Esta secuencia continúa hasta lograr obtener el fondo necesario para poder pagar la universidad de STIF y poder cumplir así el objetivo de asegurar sus estudios. Mi nombre es Gabriela García y yo voy a proceder a la explicación del siguiente ejercicio. La empresa Camila Granados solicita un crédito del Banco Venezuela por un monto de 500.000 para ampliaciones y adecuaciones tecnológicas de su hipermercado. El mismo se otorga por un plazo de 3 años y una tasa de interés del 15% anual, con capitalización trimestral mediante pagos de intereses trimestrales y la amortización del préstamo al vencimiento. A su vez, con el propósito de saldar el monto del préstamo con un único pago a la fecha del vencimiento. Decidió ejecutar depósitos cuatrimestrales en un fondo financiero durante 3 años, esto a una tasa de interés del 9% anual con capitalización bimestral. Aquí nos piden determinar el valor de los pagos de intereses, calcular el importe de las cuotas a depositar en el fondo de capitalización, hallar el saldo del fondo de capitalización al término de 2 años, calcular el interés devengado en el fondo financiero durante el quinto cuatrimestre, hacer un cuadro de amortización y un cuadro de fondo de capitalización.
tenemos entonces la tasa de conversión. Aquí la fórmula es 1 más interés sub 3 elevado al cubo. Entonces procedemos a realizar la operación, que sería 1 más el porcentaje de la tasa entre n elevado a n. Si esto procedemos a sacar raíz y terminar de resolver la operación, y tenemos un resultado de interés sub 3 igual a 0,030, que sería nuestro interés. Por acá podemos apreciar las rectas de tiempo de amortización de préstamos y de tiempo de fondo financiero. Aquí se aprecia que son 36 meses porque son 3 años, donde el pago único será de 500.000 en un interés, con un interés, perdón, del 15%. Ok, pasamos a los pasos a realizar, que el primero sería el valor de los pagos de los intereses trimestrales, de aquí sería el valor de los 500.000 entre el porcentaje de tasas, que es el 15% que nos dan en el enunciado, entre el valor de 4, que representa los 4 meses. Resumiendo la operación, nos quedaría un interés de 18.750. Procedemos a lo segundo que nos piden, que es el importe de cuotas a depositar en el fondo de capitalización, que aquí sería los 500.000 igual a R. La fórmula sería, entonces, que 1 más el valor de interés elevado a 9, porque serían estos 9, sencillo, porque si son 3 años, cuatrimestral, que sería cada 4 meses, menos 1 sobre los intereses que conseguimos. Hay que tener en cuenta que hay que poner todos, en el resultado hay que poner todos los decimales que nos aparezcan, porque esto puede hacer que el valor varíe. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. Entonces tenemos que resolver la operación, nos quedaría que R es igual a 49.171,825. Procedemos al paso número C, que sería el saldo de fondo de capitalización al término de 2 años, que esto habla ya a futuro. Es prácticamente lo mismo que el anterior, simplemente que aquí vamos a usar el valor que obtuvimos anteriormente. Hay que tomar en cuenta que ya aquí no se eleva a 9, sino que es a 6, porque es a término de 2 años, y así serían 6 cuatrimestres. Procedemos a resolver la operación y tenemos el resultado de 318.243. Procedemos al paso número D. Aquí está el interés devengado en el fondo financiero durante el quinto cuatrimestre, que este sería, ya no serían, hay que tener en cuenta que no serían 6 cuatrimestres, sino que serían 5 cuatrimestres, que será el valor que acabamos de conseguir anteriormente, elevado a 4, porque para conseguir este interés necesitamos el valor anterior. Realizamos la operación y el interés sería lo que acabamos de conseguir en esta operación, que sería 205.785 con 6.525. Entonces, aquí los intereses serían lo que acabamos de conseguir al multiplicar por el valor de interés. Como paso número E tenemos el cuadro de amortización, que en este es sencillo, ya que este es el sistema más fácil de los tres, debido a que habrá una amortización hasta el último periodo de pago, donde este será el saldo deudor que se deba. Los intereses siempre se mantendrán iguales, al igual que las cuotas hasta el último periodo. Explicando esto, la cuota es de 18.750 desde el primer periodo hasta el periodo 11. En el último periodo se pagará la deuda, siendo amortización más interés igual a cuota o 500.000 más 18.750, quedaría un total de 518.750. En cuanto al cuadro al cuadro de capitalización, que sería el paso número F, aquí los depósitos son iguales, lo que varía son los intereses y por consiguiente total agregado al fondo, al igual que el par, igual el total al fondo. Lo complejo son los intereses, pero anteriormente se hizo el cálculo de uno de ellos en la interrogante número D para el quinto cuatrimestre. Esa misma fórmula para cada uno. Si no da exactamente igual, no hay de qué preocuparse, porque hay decimales que el ejercicio no pone
de la misma manera, pero sí da un resultado parecido. Ese interés se suma al depósito y dará el total agregado al fondo. Ese se suma al total del periodo a partir del periodo 2. Procederemos a hablar ahora sobre ventajas y desventajas que tiene este sistema. El sistema de amortización americano permite ahorrar al prestatario. La principal ventaja de este es el ahorro que mes tras mes puede realizar quien recibe el préstamo, pues no se pagan los intereses. Como punto número 1, tenemos que el capital se abona en un solo pago al final del préstamo, es decir, la característica principal del sistema de amortización americano es que periódicamente se devuelven los intereses y el principal se abona en un solo pago al vencerse. Tenemos también que se puede constituir un fondo. El préstamo puede realizarse en aportaciones periódicas en un fondo. Tenemos como punto número 3 que el sistema de amortización americano permite el ahorro del prestatario, que fue el que ya mencioné anteriormente, que es que la ventaja es que puede ahorrar mes tras mes al realizar la persona que recibe el préstamo. Y por lo contrario, el último pago es muy elevado, que esta sería la principal desventaja que tiene este sistema.